Vamos a comenzar con el mensaje de hoy día y llevo ya 3 semanas comenzando con un chiste. No sé si, no quiero ofenderlos, pero realmente quizás comenzar un mensaje con un chiste, ¿cierto? Uno dice, pero ¿por qué está comenzando con un chiste si estamos hablando respecto a la palabra de Dios? Pero sucede muchas veces que el corazón se abre y uno se relaja y no está más abierto. Así que ¿les parece que le puedo contar un chiste? ¿Sí? Ok. Se cuenta la historia de un pastor que iba caminando por la carretera y lo paró un policía. En la carretera lo detuvo, ¿cierto? El policía se baja y le dice, oiga, disculpe, ¿usted ha estado tomando hoy día? Digo, pero ¿cómo se le ocurre? Soy pastor, no puedo estar tomando. Estoy viendo dentro de su carro que usted tiene un termo, una botella. ¿Qué es lo que hay dentro de esa botella? Ah, no, dentro de esa botella hay agua. ¿Me permite ver la botella? Por supuesto, vea la botella. Abre la botella, la huele y dice, esto tiene olor a vino. Y el pastor dice, ay Jesús, nuevamente lo hiciste. Ok, ¿le gustó ese, cierto? Bueno, si tiene su Biblia, por favor, vamos a Juan. Me están dando demasiado ánimo para seguir mi carrera de humorista. Bueno, Juan capítulo 8, esos chistes no son originales por si acaso, son robados. Juan capítulo 8 del versículo 1 al 11, si no tienen su Biblia tenemos ahí en la pantalla el versículo. Y dice así, una historia muy conocida. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a pregunta, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, estamos en una serie y hemos estado hablando sobre este concepto de Navidad rota o Navidad quebrantada. Y la razón por la cual hemos hablado respecto a esta serie es porque muchas veces cuando uno piensa en la Navidad y uno piensa dentro de estas fechas, uno piensa en esperanza, uno piensa en gozo, uno piensa en paz y son todos estos conceptos que son tan positivos y que quizás usted está aquí y esta es la manera en que usted disfruta de la Navidad, quizás usted experimenta todas estas cosas y eso está perfecto. Pero hay algunas personas que dentro de esta temporada de fiestas están experimentando exactamente lo opuesto. Y vienen ciertos pensamientos a la mente como tensiones, pérdidas, tristeza, depresión y ansiedad que tienden como que a exacerbarse dentro de este tiempo. Entonces, en esta serie hemos estado hablando respecto a diferentes cosas que pasan dentro de estas fechas, dolores que uno siente, a veces uno se encuentra con personas, está a la mesa con familiares que no ha visto hace tiempo y empiezan a pasar cosas que a veces nos producen sensaciones negativas. Entonces, hoy día lo que quiero hacer y lo que hemos estado haciendo dentro de las semanas pasadas es hablar respecto a estas tensiones y también poder entregarles esperanza al final. Y lo que voy a hablar hoy día es respecto al concepto yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Es lo que Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio y es lo que espero que Cristo a usted le pueda comunicar hoy día. Y quiero comenzar con una historia. Con mi esposa nosotros nos mudamos a Estados Unidos en el año 2016. Nos mudamos al 2016, estábamos viviendo en el Valle y nos compramos 2 carros. Los 2 carros eran los mismos carros, el de ella era rojo, el mío era blanco, eran Ford Focus del año 2006, ¿cierto? Porque nos gustan los autos de lujo. Entonces, compramos esos carros y tenía el mío era rojo y el de ella era blanco, pero a veces nos cambiábamos. Entonces, los manejamos y el mío yo lo manejé hasta que la transmisión se le murió y lo vendí a $100. Ahora, nosotros estábamos viviendo en una casa y dentro de esa casa uno tenía que meter el carro y habían paredes por los 2 lados. Entonces uno tenía que meter un carro y después el otro carro tenía como que tener mucho cuidado, empezar a mirar en el espejo para no rayar el carro.
Bueno, después que vendí mi carro, le compré a mi esposa un Kia Sorento del año 2016. Estábamos en el 2017 ya, así que ella estaba feliz. Carro precioso, ¿cierto? Tenía 1 año, era pre-owned, pero el auto se veía precioso, el carro. Ella lo manejó durante 2 semanas, feliz de la vida, hasta que me tocó a mí manejarlo. Me dijo, ya, necesito, no me acuerdo, fui al supermercado o algo así, lo manejé y en mi mente yo todavía estaba manejando el Ford Focus. Entonces el Ford Focus obviamente que es mucho más angosto y este es un SUV. Y yo traté de estacionarlo. Y lo estacioné y no miré el espejo porque estaba acostumbrado y le rayé el auto a mi pobre esposa. Y en ese momento me sentí como la peor basura del mundo. De hecho, me estaba preparando para la reacción de ella. De hecho, ayer lo estábamos hablando. Porque la reacción de ella, yo me estaba preparando por la reacción que ella iba a tener conmigo, pero Dios le dio una gracia infinita y me trató muy bien. Ahora, yo le dije eso la semana pasada y me dijo, bueno, yo creo que es porque yo estaba pasando un buen momento, porque si eso pasara ahora, no sé cómo reaccionaría. Pero el punto es ese, que cuando yo vi esa raya, realmente yo me sentí tan mal. Y miraba esa raya y decía, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? Miraba esa raya y pensaba, ¿nunca has oído hablar de un espejo? Miraba esa raya y pensaba, de hecho pensaba yo que, ¿quién te dio el derecho de manejar un carro tan precioso cuando lo único que vas a hacer es rayarlo? Son esos pensamientos que vienen a mi mente. Ya han pasado 7 años. Y todavía está ese carro con esa misma raya. Todavía lo estamos manejando. Y cada vez que veo esa raya me pasa exactamente lo mismo. Digo, ¿cómo podía haber sido tan idiota? ¿Cierto? No lo hago solo con el carro. Me pasa también con cosas que he hecho en el pasado. Recuerdo cosas que he hecho en el pasado que me arrepiento. Y pienso lo mismo en mi mente. No sé si a usted le ha pasado, que ha cometido errores en su pasado. Y usted mira, quizás usted hirió a alguien, quizás tuvo un fracaso moral, quizás usted lo descubrieron haciendo algo, quizás tuvo un error financiero, quizás tuvo una oportunidad perdida, quizás tuvo usted un aborto posiblemente, quizás un socio suyo a usted le robó. Yo no sé lo que a usted le pasó, pero muchas veces a nosotros nos pasa. No solamente con un carro, porque ¿a quién le importa un carro? Pero uno piensa en las cosas que uno ha hecho en el pasado y uno piensa en eso y pero digo, ¿pero cómo podría haber hecho eso? ¿Cómo lo podría haber hecho eso? ¿Qué es lo que estaba pensando? Y uno se siente inútil, uno se siente como una vergüenza, uno se siente no digno de confianza, uno se siente como un fracasado. Aunque las cosas hayan pasado hace mucho tiempo, hay una voz interna que nos dice, ¿cierto?, que somos poca cosa, que no valemos nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces durante la temporada navideña estas sensaciones pueden exacerbarse porque uno a veces se encuentra con personas que con el solo hecho de que esas personas estén ahí, que ni siquiera tienen que decir nada, uno se siente juzgado. Entonces esto nos lleva a una pregunta. Y la pregunta es cómo podemos nosotros vivir con paz, vivir con gozo, vivir con esperanza mientras estamos lidiando con remordimiento. Porque todos nosotros tenemos remordimiento, cosas que hemos hecho en el pasado que si tuviésemos una máquina del tiempo lo hubiésemos cambiado. ¿Cómo nosotros entonces lidiamos con el remordimiento? Es la pregunta que espero contestar hoy día. Y esta pregunta nos lleva a la famosa historia de la mujer sorprendida en adulterio que estábamos leyendo al principio. Entonces, quiero comenzar haciéndoles una pregunta para dar un poco de contexto. ¿A usted alguna vez lo han interrumpido? Usted está en una conversación y alguien lo interrumpe y dice, oye, pero estaba hablando yo, ¿por qué no dejas que termine de hablar antes de interrumpirme, cierto? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Pero una cosa es que uno lo interrumpen en privado, ¿cierto? O 2 personas, 3 personas, da lo mismo. Y otra cosa es que lo interrumpan en público. ¿Lo han interrumpido en público alguna vez? Ok, a mí me ha pasado en esta iglesia 2 veces. Le voy a contar la primera. La primera pasó hace 4 años atrás. Algunos de ustedes eran en el servicio en español, durante el momento en que estábamos en la Santa Cena. Rodolfo, ¿te acuerdas? Estábamos en la Santa Cena hace 4 años atrás. Y llega alguien corriendo en el pasillo con un vaso de agua en su mano, se pone de rodillas aquí, se tira el vaso de agua en la cara, levanta las manos, pega un grito y sale corriendo. Ok, eso fue hace 4 años atrás. Hace 2 años atrás pasó en el servicio en inglés. Yo estaba predicando aquí en este mismo lugar y una persona que no conocíamos llega adelante con una Biblia en la mano, ¿te acuerdas? Y me enfrentó y empezó como a tirarme versículos bíblicos de la Biblia en mi cara. Y fue el momento en que comenzamos nuestro ministerio de seguridad, no lo teníamos antes. Pero cómo uno reacciona es un momento tan raro, tan incómodo, que uno no sabe cómo reaccionar. Uno no sabe cómo lidiar con una situación así porque es tan incómodo. Bueno, como pastor eso puede ser incómodo, pero Cristo
Esto, si usted ve la escritura, le pasaba vez tras vez, tras vez, tras vez. Y el momento en que lo interrumpen, cuando él está predicando, cuando la mujer sorprendida en adulterio la presentan frente a él, esto es algo, no específicamente eso, pero es algo que le había pasado frecuentemente en el pasado. Entonces, le presentan a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Y los fariseos llegaron con esta mujer que, según ellos, había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y se la presentan a Cristo frente a ella, frente a todo el mundo. Y es posible que incluso esta mujer pudiese haber estado desnuda frente a todas estas personas en medio de su vergüenza. Imagínense el momento incómodo. Ahí estaba ella, parada frente a todo el mundo que la estaban viendo, con toda su culpa y con toda su vergüenza. Y los fariseos se acercan a Cristo mientras él estaba predicando, con esta mujer ahí delante, interrumpiendo todo. Y los fariseos dicen, la ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada hasta morir. Ahora, eso es cierto, pero si usted ve la ley mosaica se da cuenta que no es solamente la mujer, sino que es también el hombre. Y si ellos fueron sorprendidos en el acto de adulterio, la gran pregunta es, bueno, ahí está la mujer, pero ¿dónde está el hombre? Porque obviamente que requiere dos personas cometer adulterio, pero convenientemente no estaba el hombre y estaba solamente la mujer. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los fariseos con Cristo? ¿Por qué estaban haciendo esto? La Escritura nos dice que estaban usando esta pregunta como una trampa para tener una razón para acusarlo, lo cual era algo que los fariseos hacían frecuentemente con Cristo. Querían acusarlo, querían quitarle su autoridad. Lo hacían, por ejemplo, cuando Cristo sanaba en el día de reposo, lo hacía cuando cosechaban grano en el día de reposo, le preguntaban respecto a pagar los impuestos a César, le preguntaban que por qué comían sin lavarse las manos. Querían atraparlo. Y todas las veces que trataban de atraparlo, Jesús se escabullía, ¿cierto? Les daba una respuesta y los dejaba en silencio. Pero en esta ocasión daba la impresión de que le habían hecho jaque mate. Había silencio. Jesús no contestó ninguna cosa. Simplemente se quedó callado. Me imagino que los fariseos pensaban en este momento, finalmente lo atrapamos. Después de todas las veces que lo hemos intentado, lo atrapamos. Se me imaginaba que estaban atrás, ¿cierto? Dándose high five, así como por fin, ¿cierto? Logramos lo que hemos estado buscando. Lo tenían al parecer en jaque mate. ¿Por qué? Porque si Cristo contestaba a la pregunta que le estaban haciendo y contestaba diciendo no la apedreen, significa que él era un rabino que no estaba cumpliendo con la ley. Ahora, si él contestaba apedréenla, finalmente hubiese dejado claro para todos que realmente, en última instancia, estaba del lado de los fariseos. Entonces, ¿qué hacía Cristo en ese momento? Este era un momento muy tenso, porque lo próximo que iba a salir de la boca de Cristo iba a determinar la posición oficial de Cristo frente al pecado y frente a la ley. ¿Cuáles eran las consecuencias de quebrantar la ley? Era la respuesta que estaba a punto de salir de la boca de Cristo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Se lo pregunto, que usted lo piense. ¿Cuál es la respuesta de Cristo frente al pecado de esta persona? ¿Qué pasa cuando usted peca? ¿Qué pasa cuando yo peco? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Porque en esta historia, usted y yo somos esa mujer. Somos esa mujer que está siendo acusada por todo el mundo y luego tenemos que presentarnos ante Cristo y la única opinión que importa es la de Cristo. ¿Cómo te ve Jesús cuando tú has pecado, cuando usted ha pecado? Y yo le aseguro que ella estaba pensando lo mismo. Porque lo que iba a suceder a continuación iba a determinar finalmente la respuesta a la pregunta para ella, iba a ser la respuesta a la pregunta para los fariseos y también va a ser la respuesta a la pregunta para nosotros que estamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Silencio. Hay un silencio muy tenso. Y uno pudiese haber asumido de que Cristo estaba tratando de evitar la pregunta, estaba tratando de comprar tiempo porque no sabía qué contestar, ¿cierto? Y luego hace algo tan extraño. Se pone de rodillas en silencio y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Qué momento más raro, ¿cierto? O sea, yo tengo una teoría. Ahora, la Biblia no nos dice qué es lo que Cristo estaba escribiendo, pero yo pienso que lo que Cristo estaba escribiendo eran los nombres de cada persona, por nombre, y le estaba escribiendo todos los pecados que ellos habían cometido quizás dentro de ese año, dentro de su vida. Le estaba escribiendo lo peor que ellos habían hecho. ¿Por qué pienso eso? Porque luego cuando Cristo
se pone de pie porque le estaban insistiendo, ya, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Él estaba en silencio y luego se pone de pie. Y cuando se pone de pie, yo pienso que él estaba revelando lo que él estaba escribiendo, que eran los nombres de las personas y los pecados que habían cometido. Por eso que Cristo luego dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Se empiezan a ir, se empiezan a ir. Se me imagina a mí, ese soy yo. No quiero que siga escribiendo. Y quizás los otros que quedaban decían, bueno, no ha escrito mi nombre todavía, así que mejor me voy antes que escriba mi nombre. Y luego empezaron a irse todos, lo cual me parece increíble porque ellos ya habían hecho estas cosas antes, ya habían apedreado a personas, ya lo habían hecho, pero por algún motivo ellos estaban convencidos en sus corazones de que realmente lo que Cristo estaba mostrando era mostrarlo frente al resto. ¿Por qué hizo Cristo esto? Cristo hizo nuevamente lo que Él siempre hace, que es nivelar el terreno. Cristo rompió la ilusión que había una distancia de estatus entre los fariseos y la mujer. Ellos pensaban que los fariseos estaban aquí arriba y que la mujer estaba aquí abajo. Pero lo que Cristo estaba haciendo en ese momento era permitir que los fariseos se sintieran como se estaba sintiendo esa mujer. Permitió que los fariseos se sintieran expuestos, que se sintieran avergonzados, que se sintieran asustados, que se sintieran condenados y que se sintieran desnudos. Él hizo eso. Y lo que le está comunicando es lo que yo espero que usted también pueda ver. Lo que le está comunicando a ellos era que ellos pensaban que este momento que había sido creado por los fariseos, ellos querían forzar a que ese momento fuera el momento en que Cristo definía si ella iba a recibir perdón o si ella iba a ser condenada. Ellos querían que ese momento fuera respecto a si ella iba a ser perdonada o si ella iba a ser condenada. Pero Cristo da vuelta el guión y hace que ese momento se trate de exponer la ilusión que hacía que los fariseos pensaran que ellos estaban calificados para juzgarla. Y lo que descalifica a los fariseos para juzgar a esta mujer es lo mismo que nos descalifica a nosotros para juzgar a cualquier persona que peca diferente a nosotros o igual a nosotros. ¿Y qué es lo que es eso? Es nuestro pecado. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada respecto a la descripción de trabajo? Jesús salva, Dios juzga, el Espíritu Santo convence y nosotros tenemos un trabajo. ¿Se acuerdan cuál es? Amar. Amar, eso es todo. Y el punto es que Jesús no está diciendo que ella esté libre de pecado, no está diciendo que esta mujer estaba libre de pecado. Lo que está diciendo es que usted tampoco está libre de pecado. Le está diciendo a los fariseos, claro que ella tiene pecado, pero ustedes también tienen pecado. Y no solamente tienen pecado, sino que el pecado que ustedes tienen podría argumentarse que es incluso peor. Voy a hablar un poco respecto a eso. Entonces Cristo le está diciendo a ellos, ¿ustedes quieren avergonzar a esta mujer frente a todos? Déjenme hacer que ustedes sientan lo que ella está sintiendo primero. Antes de juzgarla, voy a hacer que ustedes sientan lo mismo que ella está sintiendo. A ver si la quieren seguir juzgando. ¿Usted quiere exponer los pecados de ella frente a todo el mundo? Ok, déjeme exponer los suyos primero. A ver cómo se siente. ¿Cómo se sentiría usted si yo tuviera la tecnología de poder mostrar en esa pantalla los nombres de cada uno de ustedes y todos los pecados que ustedes cometieron en las últimas semanas? Si saliera mi nombre, yo sería el primero en correr. Y esta iglesia quedaría vacía en 30 segundos. Eso es lo que Cristo está haciendo con los fariseos. Es lo que acaba de suceder con los fariseos. Los fariseos pensaban que esta mujer, escuche esto, los fariseos pensaban que esta mujer necesitaba ser más como ellos. Si esta mujer fuera más como nosotros, todo estaría bien, pero lo que Cristo estaba diciendo es que esa mujer no tiene que ser más como ustedes. Ustedes, los fariseos, tienen que ser más como ella. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque esa mujer es una pecadora y ella lo sabe. Pero ustedes son pecadores, pero están actuando como si no lo fueran. Ella tiene pecado, se está diciendo, ¿cierto? Y ustedes también. Pero ustedes tienen algo que ella no tiene. Y eso es la hipocresía. Eso es lo que Cristo está revelando. Y aquí está el problema. Que los fariseos no entendían cuál era su rol. Ellos pensaban que su trabajo era parecer justos mientras juzgaban al resto. Y Jesús veía más allá de eso. Cristo no los veía como observadores de la ley.
Cristo los veía a ellos como ciegos guiando a otros ciegos. Tal vez usted tiene personas en su vida que, tal cual como estos fariseos, están listos para lanzarles piedras. Usted tiene gente a su alrededor, quizás que usted siente, estas personas lo único que hacen es juzgarme. Y ahí estoy yo, ¿cierto? Y todo el mundo piensa que, ¿cierto? Como que me ven. Incluso en la fiesta, en estos momentos de fiesta, hay personas, usted tiene personas en su vida que ni siquiera tienen que decir nada. Solamente con su presencia usted se siente juzgado. ¿Le pasa? Esta persona a veces le recuerdan su pasado, o quizá usted mismo se recuerda su pasado y le hace que usted se sienta expuesto, avergonzado, asustado, condenado, desnudo, y a veces ni siquiera tienen que decir nada. Entonces lo que estoy orando es que en el resto de este mensaje, Cristo usted lo pueda librar de este peso. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo continúa la historia? Todos se van, ¿cierto? Todos se van. Y la mujer se queda sola con Cristo. Y con la mujer todavía de pie, Jesús se enderezó, ¿cierto? Cristo ni siquiera había levantado la mirada. Cuando él empezó a escribir, ¿cierto? Les mostró y luego siguió escribiendo y no levantó la mirada. Todos se estaban yendo y Cristo ni siquiera levantó la mirada hasta este momento final, cuando ya todos se habían ido. Le preguntó, mujer, ¿dónde están ellos? Obviamente que Jesús sabía, es Jesús, ¿cierto? Era una pregunta retórica, ¿dónde están ellos? Imagina el proceso del pensamiento de esta mujer. Jesús acababa de salvarle la vida. Cristo le había literalmente, le acababa de salvar su vida. Y Jesús dejó claro que la razón por la cual nadie calificaba para quitarle la vida era porque todas estas personas habían pecado. Por eso se fueron. Pero si usted se da cuenta, ella en ese momento estaba frente al único que no había conocido pecado. ¿Qué es lo que significa esto? Que en su mente nadie estaba calificado para quitarle la vida. Solamente la persona que estaba frente a ella en ese momento era el único que calificaba para poder apedrearla a ella. Y uno piensa cómo se hubiese sentido ella. Quizás se estaba preparando para que este hombre le quitara la vida. Es muy posible. Y es muy posible que usted piense lo mismo. Que usted, porque esto realmente hay un paralelo tremendo entre este momento y el momento final, del juicio final. ¿Qué es lo que va a pasar cuando usted esté frente a Cristo? Quizás usted, en su teología, usted piensa que lo que va a pasar al final de su vida es que usted va a recibir la condenación. Es lo que esta mujer pensaba. Era obvio, eso tiene sentido. ¿Cierto? Por todos los pecados que he cometido, por todo lo que he hecho, ¿cierto? Soy inmundo y todo el mundo quiere tirarme piedras. Obviamente que Cristo también va a estar en la fila para poder condenarme. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede a continuación? Porque la única respuesta que tiene sentido es apedrearla. Es la lógica, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que le dice Jesús? Le dice, ¿nadie te ha condenado? No. ¿Por qué? Porque todos tienen sus pecados expuestos. Nadie, Señor, respondió ella. Entonces yo tampoco te condeno. Vete ahora y no peques más. Dos cosas pasan en este momento. Cristo le dice dos cosas a esta mujer. Número uno, le dice, yo tampoco te condeno. Y número dos, ve y no peques más. ¿Se acuerda del orden? ¿Cuál dice primero? Yo tampoco te condeno, es lo primero que dice. Y luego le dice, ve y no peques más. Yo crecí creyendo que eso era al revés. Yo pensé que lo primero era, ve y no peques más. O sea, si dejas de pecar, si te portas bien, si haces todo lo que tú tienes que hacer, entonces el resultado de tu vida perfecta va a ser que tú no vas a recibir la condenación. Pero la verdad es que le está diciendo, yo ya no te condeno. Y sobre la base del perdón, tú recibes ese perdón en tu corazón y luego empiezas a caminar una vida nueva. Uno no camina una vida nueva para recibir el perdón. Uno recibe el perdón y como resultado del perdón uno empieza a caminar una vida nueva. Esto es tan esencial. Yo crecí creyendo también que cuando la mujer se iba y Cristo le decía, ve y no peques más, que era Cristo condenándola. La verdad es que no es así. Es una invitación a vivir una vida mejor. Mire, escuche esto. Con esto ya estoy terminando. Nosotros no obedecemos para ganarnos el amor de Dios. Nosotros obedecemos porque
somos amados por Dios. Nosotros no servimos para ganarnos la salvación. Servimos como gratitud por la salvación que hemos recibido. Nosotros no vivimos rectamente para ser aceptados por Dios, sino que vivimos rectamente porque Dios ya nos aceptó a través de su Hijo. Nosotros no perdonamos a los demás para obtener el perdón de Dios, sino que perdonamos porque hemos sido perdonados. Y no nos esforzamos para probar nuestro valor ante Dios, nos esforzamos porque Dios ya nos ha mostrado nuestro valor en Cristo. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Juan 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahora, ¿significa esto que estamos nosotros libres de pecado? No, no dice eso. Aquí somos todos culpables, pero la condenación, esa palabra que el enemigo usa para confundirnos y hacernos pensar que Cristo dio vuelta a la espalda y nos dejó abandonados, ese sentimiento de condena, eso que yo sentía cuando veía el carro de mi esposa y decía, pero ¿cómo pudiese haber hecho eso? Algunos de ustedes están atrapados en la condena pensando en su pasado y Cristo los está llamando a poder cambiar esa palabra y no pensar más en la condena, porque la condena cayó sobre Cristo en la cruz y eso está terminado. Que podamos cambiar esa palabra condena por una palabra que es mucho mejor. Y esa palabra es convicción. Convicción. La condena, voy a leer algunas cosas que escribí. Con esto termino. La condena, escuche esto. La condena te aplasta. La convicción te restaura. La condena te hace sentir miserable. La convicción te recuerda tu identidad en Cristo. La condena te avergüenza. La convicción te anima al arrepentimiento. La condena te recuerda tu pasado. La convicción te inspira hacia el futuro. La condena dice no vales nada. La convicción dice eres infinitamente valioso. La condena te atrapa en la culpa. La convicción te libera por gracia. La condena te hace esconderte de Dios. La convicción te acerca a Él. La condena se enfoca en lo que tú hiciste mal. La convicción se enfoca en lo que Cristo hizo por ti. La condena te deja sin esperanza. La convicción te llena de motivación. La condena dice, nunca serás suficiente. La convicción te dice, Cristo es suficiente. Entonces, quiero pedirle que usted pueda abrir su corazón y que permita que estas palabras que voy a decir ahora entren a su corazón. Y esto es Cristo, se lo dijo a la mujer sorprendida en adulterio y Cristo se lo dice a usted hoy día. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Ve y deja tu vida de pecado. Vamos a orar. Señor Jesús, nos presentamos ante ti hoy día reconociendo que, al igual que la mujer en esta historia, también estamos rotos y necesitamos tu misericordia. Gracias, Señor, por vernos no con condena, sino con compasión, con gracia, con amor. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás la culpa y a abrazar la verdad de que en ti lo tenemos todo. Quiero orar por todas las personas que están en este lugar en este momento y todos nosotros hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores. Y ayúdanos a poder recibir el perdón que tú nos das a través de tu sacrificio. El perdón de todo. Y que podamos movernos por esta vida. No por culpa ni condena, sino por convicción. Queremos seguir tu camino, Señor. Queremos seguirte paso a paso. Y oro, Señor, que este mensaje de cómo tú reaccionas frente a la mujer sorprendida en adulterio es la misma reacción que tú tienes con nosotros frente a nuestros pecados. No importa que todo el mundo quiera condenarnos o quiera tirarnos piedras, sabemos que en ti ya tenemos tu perdón. Ayúdanos que este perdón no nos estanque y que no usemos este perdón como excusa para poder vivir como nosotros queramos y terminar cosechando el producto de nuestros errores, sino que podamos escuchar tu voz y darnos cuenta que la invitación a no pecar más es una invitación a una mejor vida en ti. Gracias por tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén.